Buenas noches, algunos de ustedes ya me conocen, soy Punto Negro y en esta ocasión tengo un invitado. Quiero precisar que esta es una situación muy especial porque tengo mucho tiempo que no subí un video, pero voy a tener esta oportunidad de presentar a un experto en temas sociológicos y de Estado. Bueno, lo vamos a hacer llamar Punto Blanco y será nuestro invitado del día de hoy. Hablaremos de la reforma judicial en México, sobre las implicaciones que tiene en los puntos sensibles de la sociedad mexicana, como bien son la evolución de las garantías individuales a derechos humanos, cómo pudiera afectar los derechos humanos la nueva reforma judicial, sobre todo en garantías muy específicas como la de seguridad jurídica, cuando el Estado pueda intervenir una línea de teléfono, correos, etc., correo electrónico. Y bueno, quiero aclarar que este tipo de reformas pueden ser muy progresistas o pueden llegar a ser demasiado poco sensibles, sobre todo cuando estemos hablando de garantías que la misma Constitución considera en su artículo 20, de las garantías del inculpado y del ofendido. Sobre todo que el Estado tiene que ser muy sensible al ver, al sentir, al entender a la víctima en un proceso penal, que un proceso penal evidentemente no es una situación muy grata para la víctima. Evidentemente, procurar que el Estado no cometa el error de tener presuntos culpables siempre, ¿no? Por la deficiencia burocrática, por la ineptitud de servidores públicos, por la falta de preparación, pero sobre todo por la falta de sensibilidad en derechos humanos. Bueno, bienvenido. Gracias por la invitación a tu canal. Con mucho gusto. Con gusto acepto el apelativo de Punto Blanco. Y bueno, yo quería recuperar un comentario que hiciste respecto a la ambigüedad sobre el carácter progresivo de este tipo de reformas judiciales, en el que por un lado hay un avance hacia la democratización de los sistemas de impartición de justicia y por el otro lado vemos que hay un esquema cada día más coercitivo, en el sentido de que el aparato judicial hace uso de nuevas tecnologías para poder determinar la conducta de los individuos. Por ejemplo, en el caso de cámaras que se instalan en las calles para poder determinar si una persona es responsable o no de un delito, esto se inscribe en estos cambios tecnológicos que le permiten precisamente al Estado adoptar esta postura. Entonces, para comenzar, yo quisiera identificar dos tendencias en ese sentido contradictorias. Por un lado, esta democratización, este tránsito hacia un sistema basado en los derechos fundamentales, en donde el individuo esté en el centro del sistema jurídico, y por otro lado, una utilización cada vez más intensiva de estas tecnologías de vigilancia que permiten pues entrar en la intimidad del individuo, ¿no? Yo quisiera recuperar el concepto del sociólogo Michel Foucault, que habla de biopoder en una de sus obras que se llama Vigilar y Castigar, en donde habla que precisamente estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación le permiten al Estado evolucionar, en el sentido de que estas nuevas herramientas se ponen a disposición del aparato de vigilancia. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con las transformaciones más generales del Estado, como lo hemos vivido en México en los últimos años, el tránsito hacia un sistema de tipo neoliberal. Me gustaría quizás abordar ese punto en tu canal. Perfecto. Pues sí, y bueno, en la práctica yo soy abogado litigante, experto en la materia penal, y bueno, sí quisiera hacer dar una opinión a tu comentario. De hecho, incluso Rafael Márquez Piñeiro, en su libro Derecho Penal y la Globalización, justamente toca ese punto de la tecnología y la biotecnología en favor del gobernado, para poder exigir que se le repare, resarcir un derecho violentado. Bueno, creo que en la práctica podemos observar muchos vicios desde el primer escalón, que es agente del Ministerio Público y su policía de investigación, que bueno, ha ido cambiando el nombre, el apelativo de policía de investigación. Antes era policía judicial. Evidentemente creo que los medios se bombardearon en los 90s
que la policía judicial pues, no existía. La policía judicial no podía pertenecer a las autoridades jurisdiccionales y por lo tanto se le tenía que cambiar el nombre a policía de investigación. Incluso en algunos estados existe la policía científica que recaba precisamente todo este tipo de elementos técnicos científicos que hablas justamente que tienen una relación con el modelo neoliberal. Y bueno, justamente hablando de este tipo de elementos que pertenecen al esquema neoliberal, me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre las debilidades del modelo neoliberal en materia de seguridad jurídica, si ha tenido aciertos en los últimos 30 años, si ha tenido un fracaso, o bien se le tienen que hacer reparaciones, se le tiene que coser, arreglar, o definitivamente tenemos que pensar en adoptar un nuevo modelo. Sí, a mí me parece interesante este cambio de nombre de las instituciones de impartición de justicia, que se les comienza a llamar policía científica o policía de investigación, porque eso refleja, en mi opinión, el espíritu del modelo neoliberal, que es desarrollar una expertise cada día más precisa que permita hacer frente a toda esta vorágine de cambios que estamos experimentando. Pero bueno, ahora que estamos hablando de neoliberalismo, convendría hacer aclaraciones conceptuales básicas respecto a lo que es el neoliberalismo para poder estar en un terreno de discusión que nos permita avanzar. Y bueno, en este caso podemos mencionar que el neoliberalismo es un modelo de Estado que se generó al final de la década de los 70s y al principio de la década de los 80s como respuesta a una crisis sistémica del sistema económico que viene de la crisis del petróleo, del aumento de la inflación y que se materializa principalmente en los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Y bueno, el modelo neoliberal de Estado consiste principalmente, pero no solamente, en una desregulación de la política económica que permita relanzar el proceso de acumulación a través de la flexibilización de las condiciones de esa acumulación, principalmente a través, por ejemplo, de la flexibilización laboral y de la movilidad de capitales que permite el aumento de la inversión extranjera directa. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión de la desregulación económica, pero también tenemos la parte de la que estamos hablando, que es una nueva manera de entender la política de seguridad y lo que yo llamaría una sobreregulación de la política de seguridad. Al respecto, hay estudios que muestran que en Estados Unidos hubo un aumento muy importante en el número de internos a partir de los años 80, precisamente como respuesta a estas modificaciones al sistema económico. Entonces podemos percibir que hay una correlación en el sentido de que las externalidades de este nuevo modelo podemos decir que son las clases trabajadoras, las cuales pueden estar quizás más proclives a cometer algún delito y que se les castigue precisamente por eso. En Estados Unidos vemos que hay un aumento sobre todo de la población de origen hispánica, de origen afroamericana. Y yo creo que esto podemos ponerlo en el caso mexicano y darnos cuenta de que seguimos una dinámica muy parecida y de la cual el sistema de la reforma al sistema judicial pues es un síntoma, me parece. Me parece muy acertado tu comentario. Sí, creo que el modelo norteamericano tiene cierta semejanza, muy a pesar de que es un sistema judicial muy diferente al de México, basado en las costumbres, basado en una codificación de leyes. Me parece muy acertado tu punto. Sí, efectivamente en Estados Unidos existe una clasificación, una segregación en la población penitenciaria. Incluso podemos ver que en el norte de Estados Unidos existe una población penitenciaria latina y bueno, también afroamericana, evidentemente. Y creo que es el grueso de la población penitenciaria en Estados Unidos. Y en México pasa algo muy similar, porque decía el maestro Fernando Castellanos Tema que las prisiones estaban llenas de las 3P, que evidentemente no voy a decir por respeto, pero creo que sí es acertado que los desfavorecidos con ciertos sistemas económicos y políticos siempre son la clase baja, o sea, por lo regular tienen la mala fortuna de toparse con la burocracia judicial, con un sistema que es muchas veces injusto, que trata de manera muy desigual a la sociedad. Y bueno,
Me gustaría saber, ¿tú qué propondrías para que este tipo de modelo neoliberal que estamos refiriendo, que ha traído una sobrepoblación penitenciaria en Estados Unidos y que en México también ha traído una sobreexplotación penitenciaria, que existe gente que duerme amarrada en los barrotes de su celda, y que lejos de que pues, se pueda lograr una readaptación social, tengamos escuelas del crimen dentro de las prisiones. ¿Tú pudieras considerar, bueno, aparte de la aportación que nos vas a hacer, si pudiéramos tener un modelo humanista en las penitenciarias, en los centros de reclusión y penitenciaría en México, similar a lo que maneja el modelo sueco o al modelo danés? Sí, a mí me parece que la presión sistémica en los sistemas de impartición de justicia es muy fuerte por las razones que ya mencioné. Esta transformación de los sistemas económicos que conlleva este aumento en el número de internos. A mí me gusta pensar en términos de equilibrio, así como punto negro y punto blanco, en el que, como dije, una política económica tiene como resultado una nueva política de seguridad. Entonces, si queremos cambiar la política de seguridad, tendríamos que también pensar en la política económica. Entonces, tendríamos que encontrar nuevos esquemas de acumulación en los que se le pudiera dar un rol un poquito más importante al trabajador, notablemente, por ejemplo, a través del aumento de los salarios, para poder hacer frente a esta sobrepoblación de internos. Yo creo que también, yo no soy experto en temas jurídicos, pero quizás retipificar algunos delitos como no graves, o quizás cambiar la manera en que se están juzgando algunos delitos sería conveniente. Pero bueno, regresando al tema de los modelos de Estado, pues ese Estado mínimo que habíamos visto con el neoliberalismo no es tan mínimo porque vemos este aumento en la presión securitaria del Estado. Entonces quizás un poco revertir la balanza para que podamos hacer frente a esta crisis del sistema penitenciario que estamos viviendo en México y en general en la mayor parte de los países, pero sobre todo en México, que es el tema que estamos tratando. Bueno, pues muchas gracias. Y le agradezco a Punto Blanco que haya estado presente. La verdad, este video es demasiado importante y es muy especial, porque significa que habrá ciertos cambios en la dinámica de lo que se está subiendo a las redes, y no nada más es crítica al Estado, también es aportación de lo que se puede hacer. También se pudiera trabajar en equipo con algunos otros interesados en este tipo de temas, y compartir puntos de vista para que nuestro México mejore y mejore para bien. Te agradezco por la invitación y espero poder estar contigo una vez más. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. Buenas noches.